Muy bien, mis queridos amigos. Tenemos un tema hoy muy interesante. Yo estoy oyendo todos los días un discursito por todas partes del mundo sobre los derechos humanos. Eso me parece muy importante, el tema se volvió muy importante. En la medida que se habla más de derechos humanos, se violan mucho más las leyes divinas. Es una cosa muy curiosa, se viola, se hace el aborto, se hace la eutanasia, va uno al Congo belga y las explotaciones de las minas de oro, se violan 50.000, 60.000 niños que operan en algunos, otros se mueren de sed, de hambre, en las explotaciones mineras con más de 100.000 empresas europeas que explotan el oro en el África y se roban todo, ¿no?, para vender las grandes joyas a nivel mundial al costo del hambre y la miseria de niños y de mujeres violadas por todas partes. Derechos humanos violando los derechos de Dios. Nadie le he escuchado hablar de los derechos de Dios. Es una cosa muy curiosa, ¿no? El derecho a la vida, por ejemplo. Dios es el creador del alma, es el creador de la vida. Me acuerdo mucho de una persona que murió, que estuvo en el infierno, que tuvo una experiencia de ver cómo nacía la gente, moría los que iban al infierno, y en el nacimiento veía cómo al fusionarse el esperma y el ovario venía una luz y se ponía ahí, que era la luz del espíritu humano que Dios coloca ahí, ¿no? Lo que hace que el hombre sea racional, que el hombre pueda crear, que pueda hacer. Y después viene la presencia de Dios en el hombre, con la presencia del Espíritu Santo, y Dios hace una alianza con el hombre y le entrega al hombre la vida de Dios, el amor de Dios, el Espíritu Santo, y le da paz, le da amor, le da dones, le da carisma, le da un montón de cosas, porque Dios va regalando y regalando y regalando, porque todo le pertenece a Dios, todo es de Dios, nada hemos recibido que no venga de Dios. La vida humana, porque Dios es el creador de la vida. Yo todavía no he visto a un científico crear vida, ¿no? Ni inventar una rosa, ni nada de esas cosas. No. Pero hablamos de los derechos humanos, recordando yo la historia y la historia de Grecia. Me acuerdo que en Atenas, cuando se fue creando la famosa república, empezaron los primeros rasgos de la democracia, de la cual hacen tanto alarde los griegos todavía. Se inventaron lo de los derechos humanos y se crearon 200 o 300 o 500, ya no recuerdo exactamente la cifra, pero se hizo un listado inmenso de los derechos humanos y nunca se hizo un listado de los derechos, de los deberes humanos. El deber de obediencia a los padres, el deber de obediencia al Estado, que Jesús lo dijo, a Dios lo de Dios, al César lo del César, ¿no? A Dios hay que darle el honor y hay que darle la gloria y hay que respetarle sus derechos, al César hay que respetarle sus derechos, hay que pagar los impuestos, hay que respetar las leyes de tráfico, etcétera, etcétera, hay que confesarse de los pecados cuando nos violamos un semáforo, cuando pasamos la calle corriendo y vienen los automóviles. Cuando violamos tantas leyes humanas, hay que confesarse, porque también es un pecado y es un delito. Derechos de Dios, derechos del hombre. Bueno, me decía alguien, ahora que estamos viviendo esta cantidad de calamidades por el mundo entero y que cada día se precipitan más, el terremoto de Chile, las inundaciones de Manizales y de Mocoa, las inundaciones de Argentina y de Perú, todos los días van aumentando. Es un caudal de calamidades y el hombre no respeta los derechos de Dios. Por no respetar los derechos de Dios es que se violan los derechos humanos. Uno no cometería un feminicidio o un acceso carnal a unos niños como hacen en el África. Estaba viendo en el Congo un famoso médico que ha operado más de 40.000 mujeres y niños, un maravilloso personaje de las violaciones que hacen los mineros y los dueños de las minas de oro y de otras minas en el África. Hay un cirujano que ha operado niños con unas violaciones y unas cosas tan aterradoras y tan espeluznantes que uno dice, bueno, por Dios,
¿A dónde ha llegado el hombre? ¿Por qué? Por violar los derechos de Dios. El derecho a la vida, el derecho al respeto a la creación, el derecho que tiene la naturaleza a que la respeten porque fue la obra de Dios. Cuando hablan del cambio climático es que destruimos la obra de Dios. El planeta es una obra de Dios. Decía el Papa Benedicto que a Dios se lo lee en 2 libros. El primer libro se lo lee en la Biblia y el segundo libro se lo lee en la creación. Y hemos destruido la creación para satisfacer la codicia. Destruimos los grandes bosques, talando los árboles, llevándonos la madera, robándonos inclusive, robándole la tierra a las personas que pertenecían a los indígenas, a otros. Hemos avasallado a los demás hombres violando los derechos de Dios, los asesinamos, los robamos, y no matarás, no robarás, ¿no? Dios pone unas normas y pide que las acepten para que haya una armonía, un equilibrio. Si el hombre aceptara los derechos de Dios, no violaría a un niño, no abandonaría a su esposa o a su esposo, no se divorciaría, respetaría el matrimonio, una institución creada por Dios para que haya una familia. Al romper la familia, entonces viene la fragmentación de la sociedad y viene el dolor de los niños, el dolor de los hijos, la rebelión de los hijos, y vienen los efectos del divorcio. Empiezan los niños a delinquir, a prostituirse, a hacer una cantidad de cosas, violando los derechos de Dios. Estamos destruyendo los derechos humanos, haciendo feminicidios, violando niños, haciendo todas esas cosas. Hay una correlación, una conexión entre los unos y los otros. Si nosotros viviéramos las leyes de Dios, ¿no?, tendríamos paz, tendríamos armonía, tendríamos orden y tendríamos justicia. Seríamos capaces de pagar unos salarios decentes, no explotaríamos a los hombres, ¿no? No explotar a los hombres. Eso le molesta mucho a Dios, la injusticia, ¿no? El acoso sexual, la injusticia, el divorcio, el aborto, el feminicidio, la eutanasia, todo eso que estamos haciendo y vamos haciendo es violar los derechos de Dios al violar los derechos humanos. Me contaban que en Mocoa, de paso les quiero dar las gracias por las donaciones de Mocoa porque me trajeron de lo que nosotros, la Corporación Belén, gracias por las donaciones que mandaron, y un amigo nuestro de una comunidad de la Medalla Milagrosa llevó a Mocoa todas las donaciones nuestras para entregarlas en vivo y en directo. Y quisimos hacer eso para evitar que se robaran las cosas y que realmente la gente tuviera acceso a eso. Ahora en Colombia, ahora y hace muchos años, todo es posible porque violamos los derechos de Dios. No robarás, no matarás, no le harás daño a tu hermano, no acosarás a los niños. Todo eso que es abominable para Dios y que es pecado y que trae más abominación y tiene una relación de causalidad con las calamidades que pasan en la tierra. Eso lo vamos a entender y eso lo vamos a ver el 13 de mayo. El 13 de mayo, el triunfo del Inmaculado Corazón de María para el final de los últimos días, los últimos tiempos. 100 años de Fátima. El 13 de mayo cumplimos 100 años de Fátima. Y lo único que yo le quiero decir a ustedes, amárrese los cinturones de seguridad. No crea que esto es una amenaza, no crea que es terrorismo. Esto es simplemente lo que la Virgen dijo en Fátima. Allí, en este evento del 13 de mayo, recoja las escarapelas en Belén, puede venir a Belén a recogerlas, en la transversal 22 bis 6035, en el barrio San Luis. Allí va a ver usted que el secreto de Fátima tiene una connotación muy terrible con lo que está sucediendo y con lo que va a suceder. Y una hermosa consecuencia más adelante de lo que viene después de. Las calamidades van a aumentar, las catástrofes van a aumentar. Si usted es inteligente, es sensato y es racional, y no piensa visceralmente, sino que piensa racionalmente,
se va a dar cuenta que en los últimos 10 años han venido creciendo el ritmo de los terremotos, de los maremotos, de los tsunamis, de los volcanes, y que van a crecer muchísimo más, cada día más, ¿no? Hasta que va a haber en el mundo un colapso económico, una guerra, y va a haber una hambruna tan grande, con unas pandemias y unas epidemias tan grandes, que dice la Virgen que en Europa la gente se va a matar por un pedazo de pan. Estos países que son capaces de botar 10.000 toneladas de alimentos, un solo país, y de desechar esas cosas, violando los derechos de Dios, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve hambre y me diste de comer y no le dimos de comer, botamos la comida, desechamos la comida, ¿no? Compramos un carro último modelo que vale 100 o 200 o 300 o 500 millones de pesos, mientras miles de personas se mueren de hambre. Hicimos viajes a la luna, fabricamos bombas, superbombas, bombas madre, bombas padre, bombas atómicas, bombas de neutrones, aviones que valen 50 o 100 millones de dólares, cuando millares de niños se mueren de hambre. Millares de niños son explotados en el África, en las minas, por todas partes, en Colombia también. Los niños son vejados, ultrajados, y los niños desde el vientre materno se les niega la entrada al banquete de la vida, violando uno de los derechos fundamentales de Dios, lo que crea más acumulado en la ira de Dios. El dies irae, el día de la ira. Les contaba que en Mocoja lo publicó un canal de televisión muy conocido, y una muchacha le pide a unas personas que caben en un lugar, porque presumiblemente allí debía estar el cadáver de su papá y su mamá. Y ellos empezaron a cavar y encontraron la Biblia abierta en el capítulo 5 de Isaías. Cuando miraron, la muchacha ya no estaba allí, había desaparecido. Entonces miraron el capítulo 5 del profeta Isaías, y yo no sé si lo entenderían. Yo creo que era un mensaje para Colombia. Ay de los que juntáis casa con casa y campo con campo anexionáis. San Pablo hizo que cada uno se conforme con lo que tiene, la comida, la bebida. Si todos nos conformáramos con eso, todos comerían, todos beberían, todos vivirían dignamente, hasta ocupar el sitio y quedaros en medio del país. Y dice, hay una cosa que dice que me impresiona mucho, que dice que al bien lo llamarán mal y al mal lo llamarán bien. Quedarán al dulce por amargo y al amargo por dulce. Y empieza, ay de los sabios a sus propios ojos y para sí mismos discretos. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, los que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, los que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos y para sí mismos discretos, los que llaman al aborto derecho humano, a la eutanasia un derecho humano, a la violación de los niños un derecho humano, a esa matanza tan terrible que hacemos con los abortos un derecho humano, y le quitamos los derechos a Dios, el derecho de la vida. La gente dice, no, es que yo tengo derecho sobre mi cuerpo. ¿Cómo? Pero si lo que lleva dentro de su cuerpo no es suyo. El alma se la puso Dios, usted no se la puso. La capacidad de reflexionar se la puso Dios allí, ¿no? Si no, seríamos perros o gatos o tigres o elefantes que no pueden hacer unos versos y no pueden recrear. Hacemos asociaciones para proteger a los toros, a los tigres y a los perros, y no para proteger a los niños en el vientre de la madre. Hacemos esas atrocidades a los ojos de Dios y estamos violando permanentemente los derechos de Dios, ¿no? Jesús dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Usted no diga que ama a Jesús, no sea mentiroso, porque no guarda la palabra de Dios. No es coherente, es que ni siquiera la ha leído, no la conoce, no ha abierto unos evangelios y los ha leído completos. Es la gran crisis de la iglesia. Y a veces la iglesia, algunos segmentos, algunos sectores, algunos prelados de la iglesia aprueban abominaciones, el homosexualismo, ¿no?
Y uno oye a un ministro diciendo, es que yo soy ateo, un ministro de la salud, y que la gente se muere en las puertas de los hospitales, de las clínicas, ¿no? Se aprueba la ideología de género, el aborto, ¿no? Las cartillitas de la ministra, y eso viene de nuestro gobierno. Y los cristianos debíamos protestar por eso, los cristianos evangélicos y los cristianos católicos, porque desde ahí se nos están violando los derechos que son los derechos de Dios que deberíamos defender los cristianos. Muy bien. Cuando me dijeron que en Mocoa había aparecido una Biblia abierta al excavar y que estaba en el capítulo 5 del profeta Isaías, léalo despacio, léalo detenidamente y no piense en su vecino, en su amigo, en su suegro, en su patrono, piense en usted. Si usted está violando todos esos preceptos, ¿qué es lo que el mundo le va a sobrevenir? Mire, en estos días vino un sacerdote a mi apartamento que venía de otro departamento y quería informarse conmigo y quería conversar conmigo en unas cosas. Y yo le decía eso precisamente. Estamos frente a una gran abominación, a un gran ultraje contra la sociedad, con los abortos aprobados por las cortes. Y las cortes se volvieron asesinas también, porque el aborto para nosotros los cristianos es un asesinato espantoso, porque es el peor, es negarle la entrada al banquete de la vida, es sacar al más indefenso de todos del único sitio donde se puede guarecer, donde se puede guardar, donde se puede proteger, ¿no? Dejar los ancianitos en las puertas de los hospitales, todo eso, dejar que la gente se muera en las EPS, como está sucediendo en muchas partes. Felicitaciones al señor alcalde de Medellín que logró controlar eso, ¿no? Dejar que el erario público, que es el patrimonio de la sociedad, vaya a parar a manos de los corruptos por todas partes. Los pequeños Odebrecht en cada municipio, en cada departamento, en cada institución, en cada parte. Aquí vino en estos días un sacerdote y yo algún día esto soltaré el nombre de este pillo, de este pícaro, que va y le roba a un sacerdote de la parroquia más pobre del sur de Bogotá, donde él viene a los grupos del norte de Bogotá a tratar de recolectar algún dinero, donde ha construido una capilla, donde le da comida a 300, 400 personas, donde le da pan a más de 500 personas, un sacerdote santo y bueno, porque los hay todavía. Y viene un arquitecto y él le da un anticipo de 14 millones de pesos para terminar un segmento del templo y se vuela con el dinero y dice que se quebró como buen bandido y buen pícaro, ¿no? Algún día les vamos a decir el nombre, ¿no? Ladrones, arquitectos ladrones, ingenieros ladrones, abogados ladrones, médicos ladrones. Estamos viviendo una sociedad absolutamente deshecha, corrupta, desmoralizada, ¿no? Y uno dice, claro, hay gente maravillosa en el gremio médico. Esta semana vinieron 2 por aquí de Cali, les mando un abrazo grande, ¿no? Caritativos, generosos, cumplen con sus deberes cristianos, pagan salarios justos, son gente coherente entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Cristianos coherentes, no católicos de misa de olla con un Dios bombero, porque también uno ve a los católicos que vienen a los grupos de oración y se roban un libro, le roban la cartera a una señora que está en el grupo. Uno ve que es que aquí roban, es como, es una cosa ya maniática, es una cosa convulsiva, espantosa, ¿no? Entonces le roban a un sacerdote 14 millones de pesos que ha recogido de entre 30 personas que vienen a los grupos de oración, recogieron los 14 millones de pesos y haciendo bazares y haciendo empanadas y haciendo todas esas cosas. Un sacerdote que ha reconstruido una parte de ese barrio, arriba en las montañas, por allá, y le roban 14 millones de pesos un arquitecto. Por Dios,
en dónde estamos y en qué estamos, ¿no? Es una, ya es la depravación, la degradación, la degeneración. No hay conciencia, no hay límites, no hay nada, ¿no? Ya como candidatos a jefe de calderas, por estos días me llegó el viaje de un vidente muy famoso al infierno, que hace 5 meses estuvo en mi apartamento y me dijo que iba a tener sus últimas apariciones y que el Señor se le iba a aparecer y le iba a llevar al infierno. Me lo anunció 5 meses antes. Y ahora me mandó el documento de su viaje al infierno. Realmente impresionante, impactante. Y es allá donde van a parar toda esta mano, toda esta mesnada de políticos y de profesionales y de pícaros y bandidos, ¿no? Que no guardan los derechos de Dios. Bienaventuradas las personas que tienen las ONG que le prestan ayuda a los ancianos, las monjitas de los pobres, que tienen los asilos de ancianos, las vicentinas, los que cuidan los niños, los que cuidan los desplazados, todas esas ONG. Y en los comedores, me decía alguien, que en los comedores están robándose un montón de cosas. Hay un periodista detrás de eso en una investigación, ¿no? Porque se están robando las cosas, las comidas de los pobres. Es una cosa impresionante. Y los derechos de Dios, no robarás, no harás pasar hambre al más necesitado que recibe una comida subsidiada por el Estado y se la roban, o se la disminuyen, o se la restan, ¿no? O le dan algo malo. Es decir, es la corrupción y la violación de los derechos de Dios. Con razón que la Virgen María dice que la mayoría de las personas están yendo al infierno. Me gustaría mucho que vinieran a Belén y les damos una copia del viaje al infierno de mi amigo para que vean los tormentos de los condenados por toda la eternidad. Un sitio donde hay entrada y nunca hay salida. Un sitio donde nunca cesarán las torturas, los tormentos, los dolores por todo lo que hizo. En lugar de hacer el bien, ¿no? De amar a los demás, de respetar a los demás, de dar la vida por el otro, de servir al otro, de perdonar, de compartir, la parábola del compartir, para que todos vivan, para que todos tengan, para que todos disfruten el mínimo de las cosas. En lugar de hacer eso, es la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la jactancia de la riqueza, el poder, el tener. Y tarde o temprano tendrán que morir. Y tarde o temprano todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice San Pablo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por razón que el presidente de China dijo en Colombia que si hicieran unos cuantos fusilamientos de los corruptos, muy pronto cesaría la corrupción. Pero los cristianos no podemos hacer eso, porque no matarás. No podemos matar ni podemos odiar, ¿no? Tenemos que invitar a la gente a volverse su corazón a Dios y a la misericordia de Dios para que sea perdonado y no sea azotado y no sea despedazado. Pero todo esto que ha crecido y se ha globalizado y se ha generalizado va a traer unas consecuencias muy graves sobre Colombia. El sacerdote me decía, el discípulo me decía que de Colombia iba a desaparecer el 85%. Este sacerdote, cuando estuve en mi apartamento, se puso a orar y me dijo, veo entrar agua por las costas. Agua. Una amiga mía veía hace años entrar en Cartagena olas de 200, 300 metros, barrera Cartagena, y que el demonio después veía, era como hormigas debajo del agua a las personas, y el demonio pasaba con una nasa y recogía todo lo que había ahí en Cartagena, donde disfrutaron tanto la Semana Santa. Tienen 360 y pico de días para trabajar y hacer sus cosas y 8 días para adorar a Dios y se van de vacaciones, a rumbear. El país se derrumba y todo derrumba, ¿no? Todo derrumba. Ojalá que por lo menos ahora en Mocoa, en Manizales, cumplan algunas de las promesas que hacen olímpicamente los políticos, como siempre, ¿no? Yo no sé qué pasó en los otros, en el canal del Dique y en el pueblo del norte de Santander que se derrumbó,
ya lo reconstruirían, supongo que sí, porque las promesas del presidente fueron muy grandes en cada sitio. Mentiras, no han hecho nada, en ninguna parte. De manera que esperamos que cumplan, aunque sea de despedida, pues, los derechos de Dios y los derechos de los hombres. La ley de Dios y la ley del hombre. Da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, dijo Jesús. Isaías capítulo 5. Pues este sacerdote me decía, veo entrar por Cúcuta, veo entrar por Ecuador una torrente negro, una oscuridad terrible. Ya sabemos qué es lo que viene de Venezuela, qué es lo que viene del Ecuador y qué es lo que viene de los famosos acuerdos de paz. Ya lo sabemos. Si nosotros no oramos, si nosotros no rezamos la coronilla de la misericordia, si nosotros no nos confesamos, no nos arrepentimos, no rezamos mucho más el rosario, si nosotros no hacemos una oración de reparación, si no hacemos la consagración al Inmaculado Corazón de María, se precipitarán sobre Colombia acontecimientos mucho peores que Mocoa y Manizales, y que Chile, que hubo esta semana ese terremoto de Valparaíso, y habrá otros peores, y lo mismo en Ecuador y en Colombia, porque hay una relación de causalidad entre el mal y las calamidades. Y si no les cito la Biblia a los teólogos que dicen que eso no es verdad, toda teología que se salga de la Biblia es una mala teología, decía Chesterton, es un invento de la mente humana. ¿Qué pasó en el diluvio? Que llegó la corrupción total de la humanidad y vino el diluvio, demostrado científicamente, para los que lo niegan ahora en algunas facultades de teología, demostrado científicamente. Si no lea el libro de la Biblia tenía razón, y yo le envío otros documentos. ¿Qué pasó cuando Jesús anunció la destrucción de Jerusalén y fue destruida Jerusalén y Jesús la anunció? ¿Qué pasó cuando Jeremías le dijo al pueblo de Dios que se iba a ir al destierro a Babilonia, que el pueblo de Dios no había cumplido la alianza? Dios le ofreció un pacto de amor, le ofreció bendiciones y dijo, pero si usted, yo le voy a dar este contrato, yo le doy todo esto, pero usted responde de esta manera como en todos los contratos. Y el pueblo de Dios no cumplió su parte, y entonces Dios dijo, ahora vienen las cláusulas penales. Usted se va a ir para Babilonia, desterrado, 70 años. Un buen teólogo, que todavía no sé si quedan, un buen teólogo se sentó en las ruinas de Babilonia, un teólogo alemán, y lloró, porque ahí se cumplieron literalmente los 70 años de castigo que Dios les prometió. Que Dios no castiga. Si quiere le envío los textos bíblicos, ¿no? Las copas del Apocalipsis son castigos y estamos viviéndolas en este momento. Que la Tierra va a girar sobre su eje, ya lo dijeron los científicos. Yo lo vi en los programas de Semana Santa sobre el Armagedón, y lo dice Isaías en el capítulo 13, que la Tierra se volcará sobre su eje. Y ahora lo están diciendo los científicos con la llegada del planeta X. De modo que ya hay evidencias científicas de lo que la Biblia nos dijo hace 2700 años. Los derechos de Dios los estamos violando. Y Dios tomará cuenta de eso. De Colombia, decía el discípulo, quedará un 15%. Las costas, entrará el agua, me decía este sacerdote. Por Cúcuta, por Ecuador, decía. Cúcuta, que está bastante contaminado con la brujería propia de los colombianos y la importada de Venezuela, que es bastante. De manera que oremos y oremos por estos pobres hermanos de Venezuela. Venezuela es un país, ustedes lean el libro de los brujos de Chávez, un país consagrado a Satanás, como lo consagró Chávez, allá en el Monte Sorte, a María Leonza, al indio Guaitapuri, a José Gregorio Hernández, al negro Felipe, a toda esa porquería satánica, y nosotros seguimos en ese plan, ¿no? Yendo al Reiki, al Feng Shui, a la lectura del té, del tabaco, del cigarrillo, y después preguntamos por qué nos pasan estas cosas. Los derechos de Dios y los derechos de los hombres.
Mis queridos teleamigos, seguimos con los derechos de Dios y los derechos de los hombres. Los invito al triunfo del Inmaculado Corazón de María para el final de los últimos tiempos. Sábado 13 cumplimos 100 años de Fátima. Tenemos tantas profecías, tantas profecías. Uno lee la Salet, ¿no? En este libro del Reino del Anticristo, que volvimos a publicar la segunda edición, antes, durante y después, el Reino del Anticristo. Acabamos de publicar esta edición. Y en este libro de cuarta edición de Profecías Asombrosas, me puse a volver a leer las profecías de San Juan Bosco, del Padre Pío, ¿no? De Teresa Musco, de Ana María Tailli, de Ana Catalina de Emery, todos santos, místicos, beatos, beatificados, santificados, de Agustín de Medino Corazón, la profecía de la guerra civil de Estados Unidos de la estigmatizada irlandesa, ¿no? Christina Gallagher, también la repite Agustín de Medino Corazón, y otras profecías por todas partes que se han cumplido y se están cumpliendo. La profecía de la Salet, que Juan Pablo II llama la reina de las profecías, está en los dos libros, en las Profecías Asombrosas, la cuarta edición, y en el Reino del Anticristo, un libro de profecía católica que publicamos otra edición. Realmente la Iglesia Católica es la verdadera y no hace nada Dios sin advertirlo a través de sus siervos los profetas, dice Amós capítulo 3, ¿no? Ya los científicos están hablando de todo lo que está pasando y están diciendo, ¿no?, que es por causa del planeta X, del cambio climático, de tantas. Ellos tienen sus tesis. Y la Biblia lo anunció hace 1000, 2000 años. Y la Virgen, en cerca de sus 100.000 apariciones en 400 lugares, lo dijo en todas partes. En Hede, en Alemania, en Marienfried, en Alemania, en Bélgica, en las 3 apariciones. Y sobre todo en Garabandal también. Cuando la vidente de Garabandal le pregunta qué va a pasar a la Virgen, dice, yo todo lo dije en la Salet. Y fíjense que la Santísima Virgen no se le está apareciendo a los budistas, ni a los del Islam, ¿no?, ni a los de la Corte Constitucional, ¿no?, ni al Presidente de la República, no a nadie. La Virgen se le está apareciendo a los pequeños, humildes personas, como siempre. Dios, la Biblia dice que Dios coge a los pequeños para confundir a los grandes, coge a los débiles para confundir a los fuertes, ¿no? Coge a los humildes para confundir a los soberbios. Eso dice la Biblia. Y esos niños de Fátima. Mire todo lo que está pasando en el mundo. Todas las profecías cumplidas, todas, exactas. Y lo que está por venir, que es terrible, porque es lo peor. No vamos a avanzar. Y en el Catecismo lo dice. 675, 676, 677. Lo dejó plasmado ahí Juan Pablo II. La Iglesia no va a ir avanzando, la Iglesia va a ir retrocediendo. Y el triunfo de Cristo no se dará mediante un ascenso de la Iglesia, sino un descenso de la Iglesia. La horrorosa crisis, donde nos invitan a votar un plebiscito que aprobaba tantas atrocidades, porque ahora están destapándose la careta, ¿no?, el aborto, la ideología de género, una cantidad de cosas. Y ya los católicos ya perdieron la capacidad de asombro y nuestros hermanos cristianos separados, pues parece que también estamos perdiendo la capacidad de asombro frente a este hemorragia de mentiras y este caudal de cosas que nos tienen engañados. Ya no hablamos de los derechos de Dios, todo el día hablamos de derechos humanos y el mal lo llamamos bien, el aborto lo llamamos un derecho, la eutanasia lo llamamos un derecho, la violación de los niños un derecho. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque Dios, el hombre, se apartó de Dios totalmente y no le dio a Dios la honra, la gloria y sus derechos, no le obedeció a Dios. Entonces estamos viendo Venezuela, estamos viendo lo que pasa en Yemen, 17 millones a punto de morirse de hambre en este país, el problema de los hutitas o sunitas allá en Yemen. Estamos viendo lo de los niños mineros en el África, estamos viendo 5 países de África muriéndose de hambre,
Estamos viendo esa Europa colapsada. Los dos partidos principales políticos de Francia perdieron las elecciones. Estamos viendo la crisis de Inglaterra, que se quiere Escocia liberar de Inglaterra, Cataluña se quiere liberar de España, división, 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 guerra, conflictos, peleas, manifestaciones, y se indignaron los pueblos de la tierra, dice el Apocalipsis capítulo 11. Se indignaron los pueblos de la tierra, cada vez más violencia, los desplazados muriéndose de hambre, los desterrados, muriéndose. El Mediterráneo se convirtió en un cementerio, miles de niños enterrados allí y adultos huyendo sin lugar a donde ir, ¿no? Ni nada para comer. Vamos a llegar a tantas calamidades que decía en el libro de la visión que ningún país podrá ayudar a otro país. Los derechos, por haber violado los derechos de Dios. Si viviéramos los derechos de Dios, el hombre tendría todos los derechos. Todos los hombres comerían, los hombres no golpearían a las mujeres, no violarían a los niños, no cometerían los asesinatos, las atrocidades, los robos que se cometen ahora, porque obedecerían a Dios, porque tendrían amor de Dios, temor de Dios, respeto de Dios. Y entonces se vivirían los derechos de Dios, el derecho a la vida, el derecho al respeto de los demás, el derecho a comer, el derecho a tener un techo. Paz en la tierra, se llama la encíclica de Juan 23, donde se ven los derechos fundamentales que el hombre debía tener si respetara y amara los derechos de Dios, en ese formidable documento de este maravilloso hombre que llamamos el Papa Bueno, un hombre que nunca tuvo dinero, que nunca tuvo un automóvil, que nunca tuvo nada, que vivió para amar y para servir, y que murió diciendo en su testamento: yo no recuerdo nunca haberle hecho un mal a nadie, no recuerdo nunca haber ofendido a nadie. Y ahí me acuerdo yo mucho, mucho, y hago memoria de mi papá. 15 días antes de morir me dijo: nunca le negué un favor a nadie. Eso es un cristiano, eso es un cristiano. No es el que va a misa y reza el rosario. Hay que ir a misa, yo voy todos los días. Hay que comerse a Dios, pero eso no produce efecto ni produce resultado si usted no vive la ley del amor, ¿no? Hay que leer una Santa Faustina Kowalska, a ver cómo es vivir la ley del amor, cómo es cumplir con la misericordia de Dios. Ese texto del Evangelio que trae San Pablo, que no cita los Evangelios, no los tiene el Evangelio, sino que lo trae San Pablo. Tendré misericordia de los que tuvieron misericordia, y no tendré misericordia de los que no tuvieron misericordia. Dice San Pablo: misericordia del corazón con el miserable, no dejar morir de hambre, no dejar extendida la mano suplicante, no robarse el dinero. Como le digo, este pobre sacerdote, después de los bazares y después de lo que ha recogido en los grupos de oración, de que almas generosas y buenas le han dado, logra recoger 14 millones, se los da a un arquitecto y se los roba en una de las parroquias más pobres de Colombia. Por Dios, no, yo creo que deberíamos publicar a estos personajes, ¿sí? Porque ya es con un cinismo, una desfachatez y una frialdad con que roban hasta el dinero de los necesitados, ¿no? El dinero de una comunidad muy pobre. Es increíble eso. Y el dinero para hacer una casa de Dios, una obra de Dios. Eso trae maldición. O sea que este arquitecto va a caer en maldición, o ya cayó, robarse las cosas de Dios. Es como la práctica del ocultismo, de la adivinación, del Feng Shui, del Reiki, de la magia, de todo eso. La Biblia dice que Dios aparta de sí, rechaza, abomina a los que practican esas cosas, el eneagrama, el Feng Shui, la magia, o los que bendicen el adulterio o la fornicación. Eso trae maldición, aparta de sí. Dios aparta, Dios rechaza, Deuteronomio 18, 9 y siguientes, a los practicantes de esas cosas. Es que convertimos la religión, unos en un negocio, otros en una alcancía para pedirle a Dios cosas. Y no conocemos a Dios, no lo hemos leído, no somos capaces de ser coherentes.
Me encanta el texto de Isaías 5 que salió en Mocoa cuando levantaron la tierra y encontraron una Biblia abierta en Isaías 5. Léalo y verán lo que nos espera. Creo que es profético, creo que el Señor, la señora que pidió que cavaran no apareció por ninguna parte. Y encontraron esa Biblia y gracias a Dios no fuimos nosotros, sino que fue un canal de televisión muy reconocido o muy visto por ustedes, el que publicó la noticia. Me impactó mucho. Isaías capítulo 5. Por lo menos alguna vez en la Biblia hablan, en la vida hablan la Biblia y lean algo, pues no sigan siendo católicos de misa y olla con un Dios bombero ahí para apagar incendios. Eso no les va a llevar al cielo. No se preocupen, no les va a llevar al cielo. Tengan la seguridad que no. ¿Sí? Por eso muchas almas van al infierno. Y lo decía el Padre Cancelado, lo decía Olivita, creo que el discípulo, creo que muchas personas nos están diciendo de las almas que van al infierno. Yo espero que estos programas y algunos programas de otros canales religiosos buenos, algunos programas lleven el corazón suyo a transformarse, a amar a Dios y a obedecer a Dios, porque los derechos de Dios se dan en la obediencia. No solamente decir es que yo soy católico, yo no le hago daño a nadie. No, eso no es nada, eso no es nada, ¿no? Eso no es nada. Aquí vienen con mucha frecuencia a decirle a uno, es que yo soy tan católico y vengo de una familia tan católica, y uno le dice, ¿ya leí un evangelio? No, entonces no es católico, es bautizado. Le falta el resto, la palabra de Dios. Cuando Jesús iba camino de Emaús, que llegó a la fracción del pan, ¿qué hizo por el camino? Explicarles la palabra de Dios. Y después vino la fracción del pan, explicarles la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, anunciarla y vivirla y conocer cuáles son los derechos de Dios. Entonces no violaríamos a los niños, no cometeríamos feminicidios, respetaríamos a la esposa, al esposo, a los hijos, porque no solamente hay que honrar a padre y madre, sino que hay que honrar a los hijos también, ¿no? Respetarlos y dar de comer al hambriento, ¿no? Vestir al desnudo. Esos son derechos de Dios, esos son mandatos de Dios. Y Dios tiene una doctrina, un evangelio, para que todos fuéramos felices, para que tuviéramos equilibrio, para que tuviéramos justicia, para que tuviéramos amor. Dios no nos mandó a hacer ideología de género, no nos mandó a decir mentiras. No, eso no. La mentira es del padre de la mentira, que es Satanás, que es mentiroso y es homicida, ¿no? Debemos pedirle al Señor misericordia. Este sacerdote me dijo, mire, si ustedes no oran, veo esa oscuridad entrando por Ecuador y entrando por Venezuela. Si ustedes no oran, y ya entró por el Congreso también, si ustedes no oran, se nos va a meter esa roya, y muy pronto. Y pronto estaremos peor que en Venezuela, a menos que la naturaleza se desate con más fuerza, como está sucediendo en este momento. Y oremos, la coronilla de la misericordia, el rosario, la consagración al Inmaculado Corazón de María. Oremos más, hagamos reparación, hagamos oración constante, dupliquemos, tripliquemos la oración, digámosle al Señor, Señor, perdóname por no conocerte, por no conocer tu palabra, voy a leerla, voy a sentarme a leer, aunque sea el Evangelio de San Marcos, el más cortico de todos, Señor, y en ese momento, a ver si soy capaz al menos de empezar a vivirlo, Señor, y empezar a ser un católico cristiano, y no un católico de misa de olla. Bueno, mis queridos teleamigos, de nuevo les quiero invitar al triunfo del Inmaculado Corazón de María para el final de los últimos tiempos, sábado 13 de mayo, en la Corporación Belén, en estos 100 años de Fátima.
Vamos a celebrarlos con un sacerdote que fue asesor del Padre Gobi, el movimiento sacerdotal mariano, que tiene 100.000 sacerdotes. Gracias a Dios que tenemos 100.000 sacerdotes, además buenos sacerdotes. Transversal 22 bis 6035 Barrio San Luis. Ahí recoja sus escarapelas para el evento del 13 de mayo, donde vamos a descubrir un poco más, mucho más sobre el tercer secreto de Fátima. Ojalá este 13 de mayo, del que hablaba Benedicto en su segunda homilía cuando estuvo en Fátima, no nos vaya a coger, sí, el triunfo del Inmaculado Corazón de María, pero todavía no es el reinado, es el triunfo. Pero vendrán momentos mucho más dolorosos para la historia de la humanidad y para el mundo. Ustedes los pueden ver en este libro del Reino del Anticristo, que yo publiqué con más de 60 profecías católicas famosas de santos, de místicos, Santa Hildegarda, Santa Brígida, San Juan Bosco, y la profecía de la Salet está en la cuarta edición de Profecías Asombrosas, la cuarta edición, que tiene profecías también de Don Bosco, de la Beata Ana María Talle, María Brotó, de Santa Hildegarda. Bueno, aquí va a encontrar cosas muy impresionantes de los mensajes que usted necesita saber de lo que está pasando. Esa es la riqueza de la Iglesia Católica y una de las pruebas de la veracidad de la Iglesia. Tenemos profetas reales, profetas sinceros, profetas verdaderos que Dios nos da para guiarnos en estos tiempos tan aciagos, tan difíciles, tan duros, pero con la esperanza tan grande de que Jesús, Lucas 21, dijo que en estos tiempos de apostasía, ¿habrá fe acaso cuando vuelve el Hijo del Hombre? Lucas 18, ¿habrá fe acaso? Apostasía, la que estamos viviendo. Dijo, cuando veáis que todo esto sucede, levanten la cabeza, se acerca su liberación. Y esa pequeña iglesia remanente, la iglesia fiel, la iglesia que está en la sana doctrina, es la iglesia que va a ser muy perseguida, tendrá que huir en buena parte y esconderse, pero es la iglesia que va a sobrevivir, a subsistir. Y Jesús dijo, levanten la cabeza, se acerca su liberación. Y esa iglesia va a llegar a este final de los días, el final de los tiempos anunciado en Ezequiel 38, cuando habla de la invasión de Rusia, anunciada también por San Juan Bosco, que la van a ver aquí. Estos libros nos dan mucha ilustración, nos enseñan muchas cosas, pero hagamos lo que este sacerdote me dijo, consagración al Inmaculado Corazón de María. La vamos a hacer en el evento del 13 de mayo también, la hacemos con frecuencia a San José, Rosario, Coronilla de la Misericordia, 3 de la mañana, 3 de la tarde, siempre, siempre. Reparación, ¿no? Y trisagios, los que pueden rezar el trisagio, esa oración tan bella, la Santísima Trinidad, háganlo. El trisagio es una oración muy profunda, es una oración muy hermosa, es una oración muy grata a Dios. Y sigan orando por el rescate de este mundo y por Colombia. Lo que el sacerdote me dijo, oren mucho por Colombia. Colombia necesita mucha oración porque estamos también en el clímax de la corrupción, de la mentira, de la trampa, del engaño. Ya ustedes lo saben, ustedes ya no tienen que decirles en qué hemos sido engañados. Ya estamos descubriendo tantas cosas en que hemos sido engañados durante los últimos años. Oren mucho, oren mucho, oren mucho. Y oren mucho por Colombia y oren mucho para que muchos se salven. A mí me da mucho pesar cuando dicen que la mayoría de las almas están yendo al infierno. Lo dijo Livita, hablando de los niños y hablando de los sacerdotes. Lo dijo Livita, no fui yo. Y el Padre Cancelado, en esos videos tan impresionantes de 2 o 3 horas sobre el infierno, y en el documento del infierno que nos llegó del Viernes Santo de un vidente que tuvo un viaje al infierno este Viernes Santo anterior. El triunfo del Inmaculado Corazón de María para el final de los últimos tiempos, sábado 13 de mayo del 2017, de 8 a.m. a 5 p.m. Informes en la Corporación Belén, en 217-6269, 347-1262. En la Corporación Belén le informa.
y vamos a estar un sacerdote asesor del Padre Goy, voy a estar yo y otro sacerdote, vamos a estar 3 dictando y les vamos a explicitar mucho más lo del tercer secreto de Fátima y también lo que hay que prepararse para estos tiempos y sobre todo preparar más la espiritualidad, la voluntad y la fuerza de Dios en nosotros. Respetemos los derechos de Dios y verán cómo el mundo se va a transformar en un mundo nuevo. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte y enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Amén y amén.